Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este espacio Entendiendo el Derecho, en el cual hacemos contenidos de calidad con el propósito de agregar valor. Y a propósito de que tenemos la idea de agregar valor desentendiendo el derecho, el día de hoy tenemos una excepción de video. Primero, porque tenemos un filete de contenido junto con dos filetes de profesionales del derecho que hacen una realidad cada día el entendimiento de lo que es el derecho administrativo, el entendimiento de cómo es que se debe de entender y también organizar y aplicar el derecho administrativo, entre muchas otras cosas. Todo el mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy. Tenemos dos abogados que son jóvenes y que dentro de su juventud acumulan una larga data de experiencia en temas de derecho administrativo, lo cual veremos más adelante en sus perfiles, pero antemano tengo el privilegio de presentar a Donis Recio y también a Jeffrey Pérez, quienes son ya dos figuras conocidas en el camino del derecho y que esta vez nos vienen a aplicar un poquito el conocimiento. Chicos, ¿qué tal están? Qué gusto saludarles. Hola Roberto, Bien, ¿qué tal? todo bien, todo bien. Lo veo como un poco afligido. Suéltense, que a fluir, que vamos. Todo bien. Bueno, Sí. un honor tenerles. Vamos a agotar entonces algo que a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional, le va a dar el chivo, la 250-24, pues se ha generado un debate en tema de derecho que realmente pues ha dado lugar a que interpretaciones encontradas acerca de cómo se regula lo que es el derecho de los servidores públicos de la República Dominicana, pues ha tenido un auge y en estos días ha dejado bastante de qué hablar. Entonces, a propósito de eso, tenemos acá el placer de presentarles un taller virtual que se estará impartiendo llamado Los Derechos de los Servidores Públicos, el cual estará a cargo de Adonis Recio y Jeffrey Pérez, quienes son los brillantes profesionales que también estarán a bordo de lo que es la dirección del contenido que se compartirá en esta propuesta. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de los servidores públicos. Ese taller pues está a la luz del día aún, abiertas las inscripciones prácticamente en un mes. Y para más información, comuníquese al número que aparece ahí, 809-884-7844, y con mucho gusto le estaremos sirviendo. Esto es una propuesta de un taller virtual a través de RESMA Professional Service and Training. Chicos, estamos aquí ante dos filetes de profesionales. Vamos a leer los dos perfiles. Primero, el de Jeffrey Pérez Garavito, que es un servidor público con 9 años de experiencia. Ya ustedes pueden ir viendo. Pues en el servicio judicial tiene desde el 2015 hasta el 2021. Ha pertenecido a un juzgado de paz en el país, también al quinto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Tribunal Superior Administrativo y también en la Dirección General de Impuestos Internos en la área de litigio y también de asuntos disciplinarios. En el caso de Adonis, servidor público con 10 años de experiencia, también pues en el Tribunal Superior Administrativo acumula una larga data y también en la Dirección General de Impuestos Internos en el área de litigio, procedimiento sancionatorio y también derecho administrativo. En el caso de Adonis, me atrevo a decir que es una persona a la que le tengo un profundo agradecimiento porque fue quien me enseñó en los primeros pasos del derecho a la interpretación de los mismos, siempre preguntándole y aprendiendo de él. Y bueno, estos chicos, aunque tienen 9 y 10 años de experiencia, son jóvenes todavía, con mucho para dar. Bueno, tenemos varios temas que tratar y para iniciar sería bueno pues tomar en cuenta que en algún momento, ¿verdad? Todos hemos tenido, aunque sea como pasantía, una experiencia en el sector público, como fue mi caso. Hace un tiempo, bueno, hace un tiempecito ya tuve la dicha de aprender de la mano tanto de Adonis como otros colaboradores que en su momento pues me guiaron en el Tribunal Superior Administrativo. Y parte de las cosas que pude aprender es que los servidores públicos tienen derechos, como es, por ejemplo, la retribución salarial, también el tema de las vacaciones, que en el caso del sector público, pues tiene una fórmula un poco atractiva. Y así también hay otras cositas que estaremos viendo, pero creo que es tiempo ya de ceder la palabra. En este caso, vamos a empezar con Adonis para que él nos hable un poquito de cuáles son esos derechos que tienen los servidores públicos. Adonis, el espacio es tuyo. Claro que sí, Roberto. Y mira como tú muy bien dices que es atractiva. Dentro de ese atractivo que podemos identificar, particularmente en las vacaciones, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Visualizando,
podríamos mencionar una diferencia capital que tenemos en cuanto al derecho laboral privado, en donde los días de vacaciones deben de ser gozados en el curso del año que corresponden, mientras que en esta materia del derecho público, estos pueden ser acumulados por un año adicional siempre y cuando existan unas circunstancias que allí se pueda acreditar, de manera que este es un beneficio que de entrada podríamos mencionar a vuelo de pájaro, ¿verdad? Y también, por supuesto, una amplia categoría que trata de compensar el tiempo en el servicio, como podemos visualizar aquí, a partir de los 5 años. Cuando estos no son disfrutados, deben ser pagados. Es muy importante. Jeffrey, por ejemplo, sabrá que en cuanto el tema de las vacaciones, el reglamento 523 es preciso, incluso nos señala la forma en la cual debe de ser computado. En su artículo 65 y siguiente nos habla el cómo usted puede acceder de manera directa a un cálculo en el cual usted no necesita interpretaciones aritméticas extremadamente técnicas ni nada confusas. Es bastante simple, como muchas otras cosas. Veíamos que la retribución, por supuesto, todos damos nuestra fuerza, tiempo y empeño, además de capacidades, a través de una retribución, y esa retribución no puede ser limitada. Lógicamente, pueden existir diversas modalidades, ¿verdad? Porque no necesariamente existen trabajos de 8 a 5. Usted puede tener trabajo que sean medio tiempo y otras modalidades que sean las que interesen al servicio que usted presta. Pueden incluso, existen horarios que son nocturnos, ¿verdad? En algunas instituciones, y de ahí que entonces ya existan retribuciones variantes, para decirlo de alguna manera, dependiendo también de las categorías. Uno podría pensar, pero ¿por qué Jeffrey gana más que yo? ¿Por qué yo gano más que Jeffrey? Bueno, la administración establece perfiles con unas experiencias particulares, y de ahí que vengan algunas categorías que vengan a distinguirnos, respetando, por supuesto, la meritocracia, ¿verdad? Y las capacidades, que es lo que sí debe de ser el norte del estatuto de la función pública. Sí, Todo el mundo pendiente que hay un bombazo terrible que el día de hoy. cabeza a los funcionarios públicos, tal cual como le son a los funcionarios, o perdón, a los empleados privados. Y sucede que en materia de función pública, como bien establecías, el decreto 523 establece una forma de cálculo de estas vacaciones. A partir, el primer derecho son 15 días y a partir de ahí comienza a realizarse los cálculos y a calcular la forma en cómo se accedería. Y eso lo vamos a ver en el taller, a partir de donde los servidores públicos, a partir de qué tiempo laborando, adquirirán este derecho y su justificación para cobrarlo. También, y sería bueno apuntarlo, y es que estos paquetes vienen dados a un tema diferencial al del derecho privado, pues la forma en cómo se calcula e incluso el tema de las facilidades para acceder a ellos viene por un tema de cómo se configura el Estado, y que incluso el servicio público tiene mucho que ver con el tema de la eficacia en el servicio público, como bien vamos a ver más adelante. Y tenemos las vacaciones, también tenemos el doble sueldo, el bono 13, etcétera. Tú sabes que algo que ahí sería interesante señalar también, que tengamos así de manera superficial bien pendiente, es que son acumulables. Es decir, si usted alcanzó un tiempo de 3 años en una institución, cumple 2 en una siguiente, usted ya puede requerir al área de recursos humanos: mira, yo tengo 5 años en el servicio público, por lo que yo entro ahora en la escala de 5 a 10 años, y por lo tanto, en lugar de 15 días me corresponden 20.
es un examen que se puede peticionar y lógicamente tratar de obtener esa nueva escala. Es así. Sí, claro, el servicio público desde el punto de vista incluso de la ley 4108 se ha venido viendo de una forma integral, incluso esa ley contempla el Ministerio de Administración Pública en ese sentido. Es para que haya una unidad dentro de todo el estamento de servicio público en Exacto. sí. O sea, de que se pueda conectar y que los servidores públicos puedan tener los mayores beneficios. Claro Eh, que sí, que algo que pretendemos también desarrollar es quiénes están alcanzados y quiénes no. La misma ley establece cuáles son esas carreras que no estarían alcanzadas y de qué manera entonces esta ley viene a ayudar en aquellas que no aplica de manera directa, que también incide. Sí, sí, Otros, claro. Y de hecho es un tanto muy evidente, y es que la 4108 fue una ley, en mi opinión, y cada vez que tengo la oportunidad de decirlo en un podio público, fue muy avanzada, pues incluso esa ley es una especie de ley marco, pues si bien establece específicamente en su propio conformación, en sus propios artículos, cuáles carreras especializadas no entran dentro de esa ley, sucede que en materia de función pública, esta ley se vendría siendo la ley de consulta, la ley marco para todos los demás. Y sucede que incluso la misma ley manda. ahí para que, ¿verdad? Vayamos entendiendo qué es carrera, cuáles son esas carreras. Bueno, está la carrera administrativa general, pero también está la carrera militar, la carrera judicial, carreras diplomáticas y tantas otras como se instituyan. Es de eso que nos referimos, de unos sectores que ameritan una regulación especializada para usted acceder a ellos a través de concursos, de oposición y, lógicamente, de la superación de pruebas técnicas. A eso hace referencia Jerry. Sí, Hablando de estos claro. temas de derechos, también hay otras cositas que tenemos aquí y sería oportuno también abordarlas. Y por ejemplo, aquí tenemos las capacitaciones. Sí. Tenemos también asuntos de actividades propiamente para participar y beneficiarse, por ejemplo, de programas y actividades que tienen proyectos de fines sociales y también un salarito 13. ¿Qué tienen para decirnos, chicos, sobre eso? Sí, la capacitación es incluso un tema curioso, ya que, por ejemplo, en instituciones muy especializadas, bueno, en su mayoría ya el Estado se ha ido ramificando en instituciones especializadas. Sin embargo, hay instituciones que por su nivel de pericia necesita de técnicos profesionales muy capacitados para eficientizar las funciones. Y sucede que hoy por hoy hay que entender que a los funcionarios públicos le es competente, le es ya un derecho acceder a capacitaciones pagadas por el sector público. Y eso tiene una dual beneficio. Eh, Aunque parezca que el Estado estaría capacitando al público, también es una capacitación para dar un mejor servicio. Y de hecho, según lo que es el estamento de la función pública, incluso como lo mencionó Donis anteriormente, se trata de profesionalizar los servidores públicos, y en ese sentido prácticamente uno de los paquetes que el Estado ha promocionado para captar incluso y capacitar a sus funcionarios es la capacitación, y la capacitación se ha prácticamente convertido en un derecho. Así es, de hecho, esto es identificado por la propia ley, o sea, nada de esto no lo estamos inventando nosotros, usted puede acceder directamente a su artículo 58 y ahí lo va a encontrar porque es precisamente un mandato de optimización constitucional. Es la propia constitución que dice, es la profesionalización el norte de todo servicio público. Sabemos que usted puede acceder a la administración en condición de, en una categoría muy mínima, ¿verdad? Usted puede entrar como conserje, para poner un ejemplo, porque es estudiante, porque no ha tenido las posibilidades de acceder a una instrucción eficiente o de calidad, pero no necesariamente usted se quedará allí. Y entonces, además de la motivación personal, el Estado debe de propiciarle, o más bien la administración a la cual usted pertenece, debe de propiciarle que
que el servicio que usted presta o el que usted podría prestar en las condiciones que puede exhibir y que se haya identificado por las autoridades, usted pueda colaborar, sea también de calidad y eficiencia. Sabemos que tenemos una tradición en donde se entiende que el servicio es deficiente si se presta por el Estado, pero esto viene cambiando en la medida en que la intención y la voluntad se ejecutan desde un punto de vista objetivo, un servicio objetivo a las personas, evitando imparcialidades y, lógicamente, esto compensándolo con ese derecho a la buena administración que recoge incluso un servicio con cortesía para las personas. Por eso es importante ver este derecho a la capacitación como una piedra angular de lo que es el servicio de calidad, de eficiencia, oportuno, que lógicamente con las nuevas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Digitales y demás, permitirán que usted se lleve una mejor experiencia cuando acude a una institución pública para obtener una solución a sus problemas. Sí, sí, y de hecho, incluso dentro del ámbito disciplinario, es un tema a tomar en cuenta cuando se va a ver el grado de una falta y Sí. pues, según el mismo decreto de las circunstancias atenuantes, es ver dentro de ese funcionario público un tema de capacitación y buena voluntad a sus puestos. Pues incluso, como podrán ver, todo el público dentro de todas las instituciones, hay un estamento en cada página web que se habla de capacitación continua. Ahí donde el Estado, bueno, la institución, ofrece capacitaciones continuas a sus servidores públicos. Y esto es con el fin de lograr una mayor eficientización y no yéndonos muy lejos, incluso a pesar de ser, bueno, a pesar no, es un mandato constitucional. La misma ley 4108, su artículo 78 exactamente, que establece el régimen ético el régimen ético de los servidores públicos, en el que te establece que la eficiencia es uno de los mandatos para que el servicio público pueda ser servido. Pero por otro lado, Donis, tenemos también el salario número 13. Sí, ese salario que tanto planificamos, que ya desde junio está agotado antes de El clavo eterno ese. matrimonio, ¿verdad? Al igual que sucede en el derecho privado, ¿verdad? Es un alivio que se da bajo unas reglas no tan distintas, ¿verdad? Y del cual se hace acreedor el empleado a partir de los 3 meses en el año calendario. Es una regla que se impone y que equivale a la 12ª parte. Lógicamente, y por un tema incluso de razonabilidad, si usted ha ingresado en el mes de junio en una institución, no puede gozar el mismo salario íntegro que alguien que lo ha elaborado desde el mes de enero. Como diferencia, podríamos decir también que lo que no se tiene es una bonificación, como si sucede en el Código de Trabajo. Más sin embargo, otro de los derechos que tenemos aquí, que ya pasamos por acá, es el de que esas actividades, ¿verdad? Y esos beneficios colaterales que se dispongan por la institución, usted pueda acceder a ellos. Y esto se debe precisamente a la estrecha vinculación con el derecho de igualdad. Si existe, vamos a ver, un bono que se da por Día del Padre, que es lo más reciente que tenemos, ¿verdad? Y usted cumple con esas condiciones, resulta que no se le ha tomado en consideración, eso es un derecho que usted puede deducir a partir de esa disposición. Es algo que se me ocurre, ¿verdad? Podría ayudar a ilustrar, pero lógicamente hay situaciones con mayor calibre que también podrían dar lugar a algún tipo de solicitud a las áreas correspondientes. Volviendo al tema del salario 13, este también se incorpora con un método de cuantificación, ¿verdad? Que el mismo reglamento establece. Y fíjense qué interesante, que a cualquiera podría llamar la atención. Es independiente de la circunstancia con la cual usted haya prescindido o se haya separado la institución. Entonces, eso es algo interesante de tener en consideración porque viene a formar parte entonces del paquete una vez usted haya superado esos 3 meses en ese año calendario
que junto a las vacaciones, ¿verdad?, vienen a formar parte de esa compensación económica en la cual evidentemente que es lo que suele interesar. Con cuánto yo dispongo para mi liquidación, como suele decirse de manera habitual. Sí, 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 claro. Y de hecho, ese salario 13 tiene una función incluso de una especie de acumulación, como decías, asimilable, bueno, no asimilable, pero de una forma de, de indemnización. Bueno, no ujú. indemnización, sino más bien una especie de cuantificación de lo que trabajaste en el año, de un reconocimiento. Así lo veo y por eso se ha convertido y es un derecho adquirido que no es ni indelegable, ni se puede ceder. Incluso, de hecho, no recuerdo la sentencia ahora mismo, pero ese cálculo del salario de Navidad, como también se conoce, puede ser ordenado por un juez sin que se lo pidan, porque prácticamente es un derecho que es mandatorio de la ley. Claro que sí, claro que sí. Y sucede que Adonis, en el siguiente paquete, que en el tema de las actividades, como puedes ver, Roberto, eh, esas actividades son como bienestar social y también, que es lo que vamos a tratar, y ya más por un tema de defensa del servidor público, sucede que esas actividades vienen a proteger la dignidad del servidor público. Pues sucede que como pueden estar configuradas ahí en, en, en ese artículo, eh, tratan de que el servidor público pueda acceder a ciertas actividades sociales que, dicho sea de paso, que por el salario que tenga o por la actividad que realice profesionalmente, que como bien sabemos, los servidores públicos son una especie de sacerdocio, o sea, es un sacerdocio cuando ya estás dentro de una institución, te debes a la institución y lo que se exige, y por eso incluso hay un gran paquete de beneficios. Claro, y hay que verlo, entiendo yo, con su finalidad, que para mí, muy subjetivo, Sí, es crear un sentido de pertenencia con la institución. Al igual que vemos muchos códigos de ética en donde el servidor tiene que cuidar la imagen que exhibe a la sociedad respecto de una institución, porque usted es un embajador de su institución. Esto es lo que procura aquí, de cuidar eh, esa percepción que se tiene de las instituciones, por eso se generan efectivamente este tipo de derechos. no, totalmente, y eso va muy aunado a la dignidad del servidor público y lo hace reclamable, en mi opinión, totalmente, ya que hay beneficios, digamos que los bonos escolares, entre otros temas que prácticamente socialmente pueden afectar a un servidor público y que la institución podría hacerlo, o sea, podría dentro de su función, que es proteger al servidor público, que ya eso le competiría a recursos humanos, al Departamento de Recursos Humanos de cada institución, que eso incluso está previsto en la ley y en el reglamento, que es velar por el bienestar del servidor público. O sea, dentro de las instituciones, parte del trabajo de ese departamento es tratar de que el servidor público se encuentre en óptimas condiciones de poder prestar un servicio eficientizado. Y por lo tanto, esas actividades pueden ser reclamadas, en mi opinión. Chicos, Totalmente. hay otros derechos también que tenemos aquí para ir avanzando un poquito. Tenemos las licencias y los permisos, la pensión y jubilación, que son dos temas que yo creo que, digamos así, podrían verse tratados en algo que tenemos ahí para compartir. Y también está el trato justo, medio ambiente y otros derechos que también son importantes. Y bueno, en el taller veremos más sobre ello. Así Pero es. también, chicos, hay algo que tenemos que es el plato fuerte, que es la sentencia, la 250-24 del Tribunal Constitucional, de la cual pues también hay mucho que decir, porque de alguna manera lo ocurrido con la sentencia da lugar a estos temas de los permisos y también de la licencia, porque en esta sentencia, pues el Tribunal Constitucional, en la 250, 24 me refiero, el Tribunal Constitucional
conoció una revisión de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de un caso, ¿verdad? Pero para los que no son de derecho, estos temas no, quizás no son muy interesantes, pero hago la aclarando para los que sean de derecho sí puedan entender esa parte del contexto. Entonces, lo que se revisa es el foro local de cara a los servidores públicos, es decir, esa regulación que se tiene de los servidores públicos. Y es por eso que a raíz de esta sentencia, hablando del tema de los derechos, tenemos que esta sentencia ha generado debates. Desde que el Tribunal Constitucional la hizo pública, pues este tema, tú me dices y yo te digo, ni contigo ni sin ti, son parte del debate. Porque como sabemos, siempre en los temas de derecho hay uno que cree esto, otro que tiene otra postura y así por el estilo. Entonces, chicos, para empezar aquí en esta parte de la sentencia, quisiera saber la opinión que ustedes tienen sobre la efectividad de la revisión constitucional como tal, como figura, en qué medida podríamos decir que beneficia el derecho de los servidores públicos. Es una pregunta que lógicamente va a llevar muchísimas aristas. De entrada, tenemos que discernir, porque en este proceso no estamos hablando de que el Tribunal Constitucional evalúa una sentencia de amparo, que casi siempre, ¿verdad?, es el caso con mayor frecuencia. Recuerden que en una sentencia de amparo el juez tiene unos poderes, el superjuez, como se le llama, que puede determinar de oficio derechos que no han sido reconocidos, tomar medidas precautorias, ¿verdad?, a los fines de establecer hechos que les interesen. Pero resulta que aquí estamos hablando de un caso que ha pasado, se supone, los canales del control judicial. Y ese control judicial que inicia por el Tribunal Superior Administrativo como primera instancia de manera excepcional. Esas son otras cosas que también se pueden explicar en el taller. El recurso de casación también, ¿verdad?, con sus matices y su naturaleza, que es controlar la ley, salvo desnaturalización. Y entonces llegamos a una instancia en donde el Tribunal Constitucional, conforme a la ley 137.11 de procedimientos constitucionales, tiene que evaluar la potencial afectación a un derecho fundamental. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores era quien promovía que efectivamente una persona no era acreedor del ingreso a la carrera diplomática. Y para ello establecía violaciones al Código Civil, las cuales fue descartando parte por parte. Decía, mira, no, es que esto no tiene asidero, no tiene asidero. El tema estuvo en que, además de que en este precedente se ratifica el tema de la variación del criterio con la 888-2023, en donde ya el Tribunal Constitucional abre el tema del control difuso de las normas, aunque esto no es el fondo, ¿verdad?, del asunto, lo reitera, y es un dato interesante. Resulta entonces que nos encontramos con una evaluación que desde nuestro punto de vista afecta la teoría del derecho, la aplicación de las normas a los casos que nos corresponden a nosotros como operadores, ¿verdad? De manera que, y como pueden ver en una de las diapositivas por acá, el tribunal profundiza en la especie de manera concreta, como si fuese una instancia superior con efecto devolutivo. ¿Qué es el efecto devolutivo? Bueno, que yo voy a conocer todo desde cero. Y aparentemente es lo que hace este Tribunal Constitucional cuando nos dice, mira, es que esta ley no había sido derogada por esta ley, sino por esta. Es decir, suplantando o limitando, desde nuestro punto de vista, en un exceso la reserva que tiene una Corte de Casación. Es la Corte de Casación quien, en virtud de la ley 3726, en ese entonces, ¿verdad?, que era la aplicable, hoy 223, tiene el control de establecer es que la ley se violó por tal interpretación. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional emerge y sobrepasa esa función que le ha delegado la ley de control de procedimientos constitucionales, se dan este tipo de situaciones que ponen muy contra la pared a la Suprema Corte de Justicia. Podemos ver aquí que nos dice, mira, se incurre en una violación al 142 de la Constitución. Es la única disposición constitucional directa
que vamos a encontrar paradójicamente, salvo lógicamente la mención al debido proceso y tutela judicial efectiva, que sí es una constante y que se ha abordado anteriormente. ¿Cómo es que no se ha visto? No se ha visto en aplicando una técnica desde la teoría del derecho, es decir, señalar, mira, es que este es el reglamento que aplica, que esta es la ley que aplica, irse a esos estudios es algo que no le corresponde a los tribunales constitucionales, no no, a ningún otro, ningún otro. Y era el temor del expresidente Jorge Subero Isa, precisamente, cuando sugería que el Tribunal Constitucional fuese una sala más para evitar este tipo de situaciones. Aquí podemos ver, fíjate, Jeffrey, y algo que tenemos aquí es el presente 0712, que nos permite ver la fluctuación que el magistrado Milton Rey ya vaticinaba, diciendo, bueno, hay que tener cuidado porque lo que se ha construido en muchos años con pocos criterios puede derrumbarse. Así que llama la atención esta situación acá. No se trata de un recurso de apelación. Ahí tomo la palabra, antes de dar la palabra a Jeffrey, para abrir la conversación a algo que mencionaba Adonis, de cara a ese rol protector que tiene el constitucional y que lo asume. Y que bueno, el tema es aquí que creo que además de determinar una protección al derecho de los trabajadores públicos, también es, digamos, que de alguna manera establecer un orden entre las cortes. Es decir, bueno, mira, tú juzgas de esta manera, tú eres la competente y tú no. Entonces, a raíz de eso, por un lado, creo que además de los derechos como servidores públicos, también digamos que ese derecho fundamental que es inherente de acceso a la justicia, igual ante la ley, entre otras cosas, que de hecho son visibles en la sentencia 250-24. Y a propósito de esto, abro la pregunta para continuar el hilo de la conversación acerca de la evaluación, Jeffrey, desde tu punto de vista, que tiene ese tribunal constitucional que abre la interpretación de la ley, pero también dice, bueno, vamos a juzgarlo así, para que haya un orden en la administración de justicia, ya de cara propiamente a este tipo de rol protector que tiene el constitucional. Sí, bueno, aquí yo tengo un criterio, y especialmente con el tema de la función pública, y es que volviendo un poco atrás, y lo interesante de este criterio es que prácticamente el Tribunal Constitucional apertura y varía su criterio de que no podría haber mera legalidad, aunque parezca que no es así, pero prácticamente esto fue lo que hizo, o sea, el tribunal... Criterio que ha mantenido, que ha instaurado en la 2113, me parece. O sea, que estamos hablando desde los cimientos del Tribunal Constitucional. Sí, era un criterio que tenía el Tribunal Constitucional, hoy cambiado por su nueva configuración. Es que solo se tenía a ver temas constitucionales, que es la naturaleza de un Tribunal Constitucional. Pero en esta sentencia, y como bien me preguntas, sucede que para responder específicamente la efectividad de la revisión constitucional en los casos de materia de función pública, tiene mucho que ver. Como hace un momento indicaba, prácticamente el derecho al trabajo es uno de los debates más grandes en materia de derechos fundamentales, ya que es el cimiento de muchas revoluciones. Y sucede que aunque legalmente han quedado establecidos, incluso hasta un tema por su connotación, ya que el derecho a trabajo tiene que ver mucho con la libre empresa y otros temas de generar riquezas, a diferencia del derecho público, del derecho de la función pública, tiene ese matiz diferenciador y de hecho lo que se ha tratado es que al servidor público, si no ha sido introducido por un tema de su competencia, por un concurso de oposición y ha entrado por el estamento de la función pública, por el régimen que le provee de una estabilidad, incluso como decía Donis, que ese era el único artículo que podría observarse, aunque un solo artículo tiene un gran abanico de disposiciones. Me parece que el Tribunal Constitucional hizo un análisis paradigmático. Hoy en día tenemos ese choque de trenes, como se dijo en ese momento,
y dejó a la Suprema Corte de Justicia en esa situación. Y utilizó una función devolutiva que en mi opinión pudo haber resuelto por una razón significativa, y es que técnicamente tenemos un caso que ha pasado por distintas instancias, que ya fue visto por el TCA y llegado a la Suprema Corte de Justicia. Vemos que prácticamente el Tribunal Constitucional no se detuvo a revisar la función de casación, o sea, que tenía la Suprema Corte de Justicia, sino que fue un poco más allá, o sea, se introdujo en el factum del caso y ese fue el resultado. Eh, Prácticamente para el caso de los funcionarios públicos, entiendo que la revisión constitucional de esas sentencias, dentro de lo que pudiera verse, eh, entiendo que pudiera incluso tener una situación frustratoria. Sin embargo, por tratarse, como decía en un principio, de derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, lo veo con cierto asidero, ya que entiendo que la forma en cómo lo hizo el Tribunal Constitucional, de abordarlo de manera legal el asunto, y no desde un punto de vista más o menos constitucional, teórico, eh, hizo un ejercicio prácticamente de corte de casación, entiendo yo, pero en mi opinión particular, sí fue un ejercicio efectivo de ese mecanismo, por lo mismo, ya que los derechos fundamentales de los servidores públicos tienen esa connotación de que tienen que ver con la dignidad humana y todo eso. Sin embargo, puedo hacer esa crítica y al mismo tiempo reconocer ese tema de que se le prestó especial relevancia a ese aspecto. Lo que habría ya hay que ver cómo va a evolucionar ahora el Tribunal Constitucional, si podría utilizar esa nueva técnica de revisión constitucional, si se podría decir, que prácticamente vio el fondo para resolver un tema legal que, que fue juzgado ya materialmente por el Poder Judicial, y luego lo vio el Tribunal Constitucional y hizo un ejercicio legal. Efectivamente. Y ahí algo que nos puede servir, Roberto, para comprender el tema de la efectividad de ese recurso es el rol que le corresponde a cada quien. El rol de Suprema Corte de Justicia es la aplicación correcta del derecho, de la norma, ¿verdad? El rol del Tribunal Supremo Administrativo es basarse en los hechos que le presentan y dar una solución a las partes conforme a los principios, los tratados internacionales y demás situaciones. Pero ¿cuál es el rol del Tribunal Constitucional? El rol del Tribunal Constitucional es basado en una seguridad jurídica, crear expectativas, trazar pautas. Y lo cierto es que las pautas que había dado hasta el momento, con ciertas excepciones que también podríamos ver en el taller, si interesan, ha sido que cuando la Suprema Corte de Justicia, para poner un ejemplo, pronuncia la caducidad de un proceso, decir, bueno, se han cumplido con las garantías, yo no veo ningún vicio de carácter constitucional, rechazo. Cuando se declara la aprehensión por la aplicación de la ley, no observo ningún vicio, se ratifica. ¿Cuándo ha hecho la excepción? Que creo que es un ejemplo quirúrgico de lo que tratamos aquí. Cuando la Suprema declaraba la caducidad en ocasión de que un auto del presidente estaba disponible, mas no entregado, diciendo, bueno, es que si no se le ha notificado a la parte, eso es necesario establecer ese punto de partida, a pesar de que la ley en ese entonces, la 3726, no era muy clara al respecto. Entonces, no es el qué, sino el cómo lo que tenemos que ver aquí para establecer que ciertamente el recurso de revisión sea efectivo. Y por eso hacía la segregación en que esto no es un recurso de revisión en ocasión de una sentencia de amparo, la cual, y es importante tener en cuenta, en los cuales la demanda de suspensión de la sentencia ejecutoria, sea en materia de amparo o de decisiones jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia, tiende a llevar a un espacio de exclusividad o excepción el tema del daño
o perjuicio irreparable, el cual el propio TC ha dicho, mira, a mí ese perjuicio que tú me vas a llevar no es económico únicamente, que probablemente las instituciones y las partes también sean el móvil número uno que lleven. Entonces entiendo que es de ahí entender cada quien cuál es el rol que les corresponde en un juicio en particular, que es como lo estamos viendo en casos concretos. Sí, sí, definitivamente. Y como se puede ver, el TC ha desembocado un cauce distinto esta vez con esa sentencia. O sea, hay un tema que lo hizo de manera legal, entiendo yo, y no de una forma constitucional, porque como bien dices, es la forma. Porque en mi Como opinión, bien dice Jeffrey, tú sabes que como bien dice Jeffrey, hay que ver cómo va a evolucionar esto, porque yo entiendo que al dotarse la jurisdicción contenciosa administrativa de una corte de apelación que conozca con efecto evolutivo estos temas, es más probable que se restrinjan este tipo de aplicaciones, porque el TC lo hace diciendo es que yo tengo que pronunciarme porque es un caso de interés y porque conozco las debilidades y flaquezas del sistema, pero entiendo que probablemente con la implementación de un doble grado, en donde ya tú tienes las instancias completas, probablemente el sedazo, ¿verdad? De lo que llega es más delicado, es más sofisticado para que amerite la intervención en cada proceso. Recuerda, y eso tú lo sabes, Roberto, por ejemplo, que el proceso que supera el rigor de la admisibilidad es porque han identificado algún valor, un valor añadido en la interpretación de la Constitución, como es el tema de la especial trascendencia o relevancia, aplicable para los dos tipos de procesos, revisión de sentencia de amparo como jurisdiccional. sí, totalmente, ahí es donde voy, o sea, prácticamente por ser un caso de materia de función pública y su extrema estrechez con todo el histórico de revoluciones que ha habido, entiendo que quizás por ahí pudo haberse ido el Tribunal Constitucional, pero tú lees la sentencia y tú ves una valoración legal de muchas disposiciones legales y no un ejercicio de ponderación de derechos fundamentales. Sin embargo, en mi opinión, no lo veo mal, pero la forma pudo ser un poco más constitucional. Y claro, como bien dices, el tema de la caducidad y todo eso tiene que ver con el derecho de defensa y el acceso a la justicia. En este caso, es un análisis de fondo que es distinto. Claro. Que dicho sea de paso, para la misma Suprema Corte de Justicia, aún con la ley 223, está condicionado al uso de la herramienta del fallo directo, Sí. el cual también entendemos debe ser motivado. Chicos, para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos apremia, hay un tema, y es que a raíz de esta revisión constitucional que se le dio a la sentencia, creo que el principal elemento ahí a tomar en consideración es el derecho, digamos así, que como servidor público se puede decir la accesibilidad al trabajo de conformidad a la estructura del sector público se tiene, y eso es algo muy delicado porque estamos hablando de derecho fundamental al trabajo, aunque sea el sector público, ¿verdad? Trabajo es trabajo a la configuración que se conlleve. Y a propósito de que se le dio lugar a la anulación de una sentencia de la principal corte del país, la Suprema Corte de Justicia, estamos hablando de que es una institución que es la que, hasta la que preside el Poder Judicial en nuestro país, de carácter constitucional lo es así. Y bueno, ante la situación de que estamos hablando de choque de titanes, abro la pregunta a propósito de la interpretación de la ley que regula el ámbito laboral del sector público, es decir, de los servidores públicos. Es algo muy trascendental y es por eso que aquí cabe una pregunta para cerrar con el contenido, y es que considera necesario que se deba reinventar el entendimiento de la regulación de los derechos de los servidores públicos, que se dé esa reinvención como tal, es decir, dicho de otra forma, que perdí un poco lo de la pregunta. Entiende que es necesario que se reinvente la interpretación y a la vez, digamos, que sea, si es posible hablar, flexibilizar o modificar, o que sea necesario modificar la regulación que existe actualmente para optimizar lo que es la regulación de los derechos de los servidores públicos. Es la pregunta más bien abierta para ambos.
Bueno, mira, yo entiendo que para responder esta pregunta tenemos que partir de una situación que hoy vivimos. La ley 4108 es del 2008. Hoy en día, como bien te decía, por, por incluso esa ley es y fue una ley muy avanzada en su momento por un tema de eficientización y de lo que podía ser el Estado como lo es hoy, que hoy tenemos instituciones muy especializadas con una cantidad de empleados técnicos e incluso de departamentos técnicos forenses muy especializados. Esa ley 4108 contempla procedimientos e incluso prevé situaciones que hoy en día sí se puede utilizar, pero para la forma en cómo hoy en día funciona el Estado, se ha ido quedando un poco corta. Incluso es una ley preconstitucional. La constitución que tenemos hoy en día fue en el 2010 que el Congreso, el, el Congreso la emitió y debe de haber una evolución. E incluso en temas disciplinarios, como vamos a ver, hay plazos muy breves. Para algunas instituciones sí y para otras instituciones no. E incluso tiene que ver incluso con el departamento en que se vaya a realizar el procedimiento disciplinario, podrá verse con el tema de los plazos. Eso es un detalle que lo vamos a ver más ampliamente en el taller y vamos a dar unos cuantos detalles. Y yo entiendo que incluso ha habido, incluso la misma ley deja cargo al ministerio, en ese tiempo lo llama Secretaría de Administración Pública, hoy el día el MAP, que emite dictamen de interpretación de la ley y de cómo será aplicada la ley. Y sucede que por la realidad que hoy en día vivimos los servidores públicos, pues hoy en día yo soy parte del tren público, debe de existir una evolución de la interpretación de esta ley, de los criterios ampliamente, incluso agregar situaciones donde los servidores públicos se reconozcan más derechos que pudieran ayudar a la eficientización del Estado. Incluso entiendo que debería haber un cambio en el tema del acceso al servicio público, que también debería de denominarse, pues hoy en día tenemos criterios, por ejemplo, por una situación de inacción del mismo Estado, todos los empleados, aunque sean profesionales, capacitados con maestrías, doctorados, etcétera, que no estén dentro del rango de las categorías de empleados públicos, que dicho sea de paso, son 4, de alta jerarquía, empleados de confianza, empleados de carrera administrativa, que son los que le corresponde el derecho a estabilidad, y empleados de estatuto simplificado. Hoy en día hay una gran cantidad de empleados públicos que entran en el estatuto simplificado a pesar de tener toda la competencia para ser empleados de carrera. Y dentro de todo eso, para culminar y darte mi respuesta, debe de haber una evolución a la interpretación, pero entiendo que debe haber una evolución legal, o sea, debe de emitirse por el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, incluso el Tribunal Superior Administrativo han dictado sentencias, incluso en materia de los cuerpos castrenses y demás, que ha ido encauzando prácticamente la forma en cómo se trata a los servidores públicos, y eso lo vamos a ver en el taller. Y sí, ha habido una evolución jurisprudencial, pero también deberá haber una evolución a nivel de función pública y respecto de los plazos y demás temas que vamos a ver en el taller, para no abundar más. Claro, claro. Yo podría decir particularmente que todo parte de lo que ha dicho Jeffrey, de que tenemos una constitución posterior, proclamada el 26 de enero del 2010, mientras la ley es de enero, pero del 2008. Y eso ha dado al traste a que instituciones autónomas constitucionales, incluso con categoría o calidad de órganos extrapoder, como sucede con algunas instituciones como la Junta Central, el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas, entonces se vea en una situación como se ha vaticinado con el presidente 5022, si mal no recuerdo, en donde la Oficina Nacional de la Defensa Pública solicitaba
la aprobación, la autorización, la recomendación de la Secretaría de Administración o IMAP para aprobar un bono de desempeño de sus empleados. Y esta fue desestimada, a sabiendas de que se trata de una institución con autonomía constitucional reforzada. Y entonces eso impulsó a que el Tribunal Constitucional dijese, no, es que el tipo de autonomía del que goza esta institución no es para condicionar el ejercicio presupuestario que tiene y que evidentemente puede darse. Entonces, ese tipo de cosas es un ejemplo muy claro y al rojo vivo de lo que amerita esta nueva ley, que coincido con Jeffrey plenamente, es inminentemente, fue una gran conquista, para decirlo de alguna manera, ya que incorporó temas como el silencio negativo, plazos muy rápidos, expeditos, como bien señalaba, tanto en lo disciplinario como en los recursos ulteriores de decisiones. Y entendemos que ese debe ser el foco. ¿Por qué? Porque garantías jurisdiccionales las tienen. Y eso es algo que se le debe a la jurisdicción contenciosa administrativa, que probablemente no podamos coincidir con las soluciones que se brindan en el fondo de acuerdo a la posición que nos corresponda, pero si hay algo en lo que podemos estar de acuerdo es que se está fallando de manera oportuna, cosa que no se veía quizás hace 4 años. Entonces, ese debe ser el norte de cualquier modificación que pueda darse y que de hecho se ha comentado. Sí, ¿no? Y de hecho hay algo que acotar, incluso el comportamiento de los tribunales respecto a estos casos. El Tribunal Superior Administrativo fija audiencia inmediatamente, aunque sea un contencioso administrativo, a los casos de función pública. Viendo la competencia del Tribunal Superior Administrativo, que sería lo contencioso administrativo en materia de función pública, el tribunal ha adoptado la función de, por tratarse de tema de empleo público, bueno, vamos a decir de empleo, porque prácticamente, como la Constitución establece, el derecho al trabajo es el que te da el sustento, o sea, ese derecho cuando lo ejerces, te brinda un sustento de supervivencia y el Tribunal Superior Administrativo hoy en día ha respondido a esa necesidad y ha estado fijando para dotar de una mayor celeridad a estos casos. Esas son las evoluciones Ese es el famoso mínimo vital. Sí, sí, sí. Y eso está hoy en El día, famoso mínimo vital. por esa parte, tenemos una interpretación que simplemente por ser una materia de función pública, el tribunal ya fija audiencia. Antes prácticamente se hacía por escrito el procedimiento completo y se agotaban todos los plazos y podría durar más tiempo. Hoy en día se fija audiencia y se procura una mayor prontitud del fallo. Esas son las situaciones que han ido evolucionando y alegremente la vemos y la aplaudimos. No, eso está excelente y coincido con ustedes. De hecho, el mínimo vital, por ejemplo, hay sentencias, he tenido la dicha de leer incluso del Tribunal Constitucional Colombiano, que fue uno de los primeros que empezó con esas teorías y establece claramente que deben de existir siempre condiciones mínimas con la finalidad de que ese vital sea coherente con ciertos principios, sobre todo, por ejemplo, como de igualdad ante la ley, así también como de temas de protección y de beneficios que se deben de brindar a nivel procesal y también a nivel sectorial, es decir, esas regulaciones particulares, permisos, provisiones, entre muchas otras cosas. Bueno, chicos, nada más que decirles las gracias por permitirnos un espacio y pues grabar este contenido que hago público, que fue propuesta de Adonis, que siempre está activo. Gracias por tomarnos en cuenta para hacer eco de este importante tema. Vamos a exhortar que a todos los que vean el video se queden hasta el final, disfruten del taller virtual que se desarrollará el próximo mes, Dios mediante. También este video que tiene mucho contenido para dar y decirles que se suscriban, compartan, activen la campanita, comenten cualquier inquietud que tienen. Y chicos, una palabra de despedida para ustedes también y sus redes sociales donde puedan seguirlos también. Claro que sí, en nuestro caso Twitter o X, ¿verdad? Es donde estamos más activos, como Adonis tiene 95.
nada, señores, a nosotros nos apasiona esto. Como muy bien decía Roberto, a iniciativa mía es que hemos identificado alguna necesidad o interés que puede existir en una comunidad que yo sé que le que le llama la atención todas estas situaciones que se dan del día a día, porque yo creo que la función pública es lo más cercano que tiene el derecho administrativo a la gente, salvo tema de servicio público o servicios esenciales públicos, ¿verdad? En sentido general. Sí, sí, yo igual tengo X, no lo uso bastante, pero sí me mantengo viendo todo y a veces comentando dentro de los temas jurídicos. Jeffrey Pérez Garavito, sí mismo, y prácticamente esto es parte de nuestro trabajo, de nuestra pasión, y eh, nos alegra estar aquí apoyando a Roberto y una iniciativa de Adoni que me tomaran en cuenta a mí, es un grato placer. Bueno, muchas gracias, chicos. Para mí también es un privilegio. Gracias también a todos los que han dicho presente. Como dije, sigan compartiendo, suscríbanse. Y por último, agradecer también a todas las personas que desde Europa y América también nos dicen presente. Dije en el video anterior que lo mencionaría más adelante. Pues bueno, vamos a ver para el próximo video porque tengo que ver de nuevo cuáles son esos países que están más activos, pero por lo menos especialmente están en primera fila México, España, República Dominicana y Estados Unidos. Muchas gracias, un saludo a toda esa gente que nos ven. Hasta la próxima, bendiciones.